Bueno, pues buenas noches a todos. Gusto saludarlos y aquí estamos. Y hemos estado viendo armas de luz en este inicio de año. Y hoy quisiera entrar en otra de las armas. Hay bastantes armas que Dios nos ha dejado, un arsenal de armamento espiritual. Romanos 13, versículo 11 y 12 nos dice que nos vistamos de luz, con esas armas de luz, que estemos vestidos, preparados, y Dios no nos deja desarmados, nos deja equipados con todo tipo de estas armas que hemos hablado: el ayuno, la oración, y ahorita vamos a entrar a la alabanza. Y voy a separar dos cosas, porque la alabanza y la adoración parece que son conectadas en algún momento dado, es más o menos lo mismo en cierta expresión. Pero voy a hablar específicamente de la alabanza, aunque podemos incluir la misma palabra adoración en algún momento dado. Pero me voy a especificar con esta palabra y vamos a partir de que el hombre fue creado para alabar a Dios. Fuimos diseñados de una forma tan particular que si te detienes un poco, y eso es lo que quiero hacer ahorita, a revisar la forma en que nos diseñó el cuerpo humano y la manera en que todo lo que nos rodea de alguna forma nos indica que hay algo que Dios por alguna razón hizo las cosas de la manera que las hizo. Así que el hombre fue diseñado para eso, y yo voy a partir de esta primicia, que sí lo diseñó para alabarlo. Sin embargo, el pecado interrumpió ese plan y el hombre se desvió. En vez de alabar a Dios, empezó a alabarse a sí mismo y empezó a alabar las cosas creadas, pero se olvidó de alabar al Creador. Ese fue el resultado del pecado. Se interrumpió la alabanza cuando el hombre pecó. Toda la creación, y digo toda la creación, vibra. Tal vez no te das cuenta, pero la silla en la que estás sentado, el metal, está hecho de electrones, está hecho de átomos y están en continua vibración. Cuando uno estudia química, te das cuenta que está continuamente girando los electrones y están vibrando y están conectados unos con otros y van formando los componentes hasta que tú puedes ver la materia. Pero la materia en sí vibra. Tu mismo cuerpo tiene los cromosomas y todos los diferentes elementos: el nitrógeno, el oxígeno, el hidrógeno. Todos esos elementos vibran de alguna forma. Así es que todos estamos vibrando. Tenía un amigo que le decían Tranquilino y le hizo honor a su nombre, porque siempre tocaba a la gente y nos ponía a vibrar a todos, ¿verdad? Ahorita me acordé de eso. Y pues él era un ejemplo vivo de que todo vibra. Pero aquí lo interesante es de que cuando uno canta alabanzas al Señor, la música es una forma de vibración mucho más alta. Ya no es la normal. Si tú te quedas callado, aunque te quedes callado, está vibrando. Podríamos decir que su creación es una forma de música, ¿sí? Pero cuando uno empieza a cantar, y especialmente le canta a Dios, empiezas a darte cuenta de que esa expresión sube de nivel, ¿sí? Y entonces se intensifica, por decir así, esa vibración, se hace más fuerte. De hecho, cuando tú estás cantando, ahorita que cantábamos, te pones aquí la mano y ves cómo está vibrando tu voz, ¿sí? Está vibrando. Pero cuando estás en el mundo, esa vibración pues le estás pegando al aire nada más, no está haciendo realmente efectos, aunque sí hace efectos la música de rock y todo eso. Sabemos que tiene sus efectos que producen depresión, que producen desánimo o que producen excitación, etcétera, porque produce algo esa vibración, pero no exalta a Dios. Pero cuando estás lleno del Espíritu Santo, entonces, y estás cantándole a Dios por la unción del Espíritu Santo, el nivel de esa vibración lo que hace es conectarse y armonizar con Dios. Armonizamos con Dios, nos conecta, es una forma de conexión con Dios cuando le cantamos alabanzas, cuando nuestras vidas son eso, una alabanza para Él.
Y la alabanza es, por decir, tiene dos aspectos cuando estamos hablando de alabanza. La alabanza que conocemos, la que practicamos, la que acabamos de hacer ahorita. La alabanza, número uno, celebra a Dios. Lo que estábamos haciendo, celebra a Dios. Decíamos ahorita, los cantos que estábamos usando eran celebración de Dios por quien es Él. Él es el Shaddai, Él es Emmanuel, ¿sí? Elohim. Estábamos celebrando quién es Él, declarando sus atributos, el sanador, el libertador, etcétera, y por sus hechos, las cosas que Él ha hecho, ¿sí? Y entonces ese es un aspecto de esta espada, de esta arma que se llama la alabanza. Pero la otra es una declaración de guerra, es el filo que aterroriza al enemigo. Y la alabanza lo que hace cuando estamos cantando ese que toda la creación, lo están oyendo así, se te enchina la piel, ¿verdad? Y te pones así medio como que pongas el que quiera, y aquí yo me lo he hecho, ¿verdad? Te envalentona, ¿no? Bueno, lo que quiere decir es que lo que hace la alabanza también es aliviar al pueblo de Dios de esa opresión que existe. Algunos vienen oprimidos, algunos vienen cansados, algunos vienen preocupados, pero en la alabanza se empieza a romper aquello que está encima de ti, porque te estás conectando con Dios. Y esta parte de la espada de la alabanza, la parte guerrera de la espada, alivia tu alma, alivia tu espíritu, ¿sí? Y te da denuedo, es decir, te da valentía, te vuelves a reanimar, ves al reto cara a cara, ya no le tienes miedo, ¿sí? Te reanima, sales reanimado, ¿sí? Te da dirección hacia dónde vamos, nos unifica, nos hace como un solo cuerpo porque todos cantábamos a una sola voz. Y finalmente nos lleva a lograr la victoria. ¿Cuál victoria? Pues las diferentes batallas que tú personal tienes o que nosotros como iglesia pudiéramos tener, nos lleva a los niveles de victoria, la alabanza. Esa es la parte guerrera de la alabanza. La primera parte, decíamos, era para exaltarlo, reconocer sus atributos a Dios, pero la segunda es muy importante entender que tiene un valor guerrero, y de eso estamos hablando, armas de guerra, ¿sí? En el libro de Juan 4, versículos 22 al 25, muy sencillo, pero Dios dice, Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Lo que quiere decir aquí es que la alabanza y la adoración debe de estar metido el Espíritu Santo en eso, porque Él es el que nos habilita para adorar a Dios en espíritu y en verdad. No es que cantes bonito o toques un instrumento muy bien, es el Espíritu Santo en nosotros quien nos habilita a adorarlo a Él. Cuando uno lee Apocalipsis, dice que está el Hijo sentado a la diestra del Padre. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Está ahí el Padre, está el Hijo sentado a la diestra, pero ¿nunca te has preguntado dónde está el Espíritu Santo? Algunos lo pintan como una palomita encima de los dos, ahí. Pero el Espíritu Santo está en la congregación de los santos que le están adorando y le están exaltando. Ahí en Apocalipsis 7 dice que estaban todos con palmas en sus manos adorando al Cordero. Y entonces empiezas a darte cuenta que el Espíritu Santo está ahí metido en todos los santos que están adorándole en espíritu y en verdad. Es bien importante entender eso. Por eso ya podemos comprender la Trinidad de una mejor manera. El Padre, el Hijo sentado a la diestra, y el Espíritu Santo está dentro de los templos, que tu cuerpo es el templo. Y ahí voy a llegar a un punto, que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y podríamos hablar de los diferentes instrumentos universales que existen, los tres principales instrumentos que tenemos, ¿verdad? Aquí diseñados en el cuerpo humano, ya lo hemos comentado en algún momento dado, que en el mundo existen lo que conocemos como los instrumentos de cuerda. Ahorita les voy a pedir que pasen al ratito, pero están los instrumentos de cuerdas. Aquí están las guitarras, está el bajo, son los instrumentos de cuerda. Curiosamente, tú vas a donde sea. Ahora que fuimos a Camboya me compré un violín camboyano que es de 2 cuerdas nada más, y son cuerdas. Y es una tribu que está por allá,
Y tú vas a África y es lo mismo, y vas aquí a la sierra y es lo mismo. Hay gente que utiliza las cuerdas. Los japoneses usaban las tripas de gato para un instrumento de cuerdas, imagínate, el shamisen que le llaman ellos. Entonces, las cuerdas son una parte de los instrumentos básicos universales. La segunda son los alientos. Ahorita estaba tocando la flauta, ¿verdad? Se oía ahí, y qué bueno que viniste porque me ayudas a completar el cuadro, ¿verdad? Y las flautas, los trombones, los saxofones, lo que sea, son instrumentos de aliento. Utilizas lo que es el soplo para que se genere el sonido. Y el tercero es la percusión. La percusión. Vemos la flauta en todo el mundo, las diferentes flautas que tocan en diferentes partes del mundo, utilizando diferentes carrizos o bambús o diferentes instrumentos. Y hay unos de metal que está más sofisticado, el saxofón, la trompeta, etc. Y el tercero viene siendo la percusión. Ahora sí que la percusión vienen siendo los tambores, que le pega bastante bien ahí, Dani, ¿verdad? Y estos diferentes instrumentos, las maracas, los panderos, etc. Estos tres instrumentos los encuentras en todas las culturas. Todo el mundo tiene esos tres instrumentos. Pero cuando te empiezas a revisar a ti mismo, tú eres ese instrumento diseñado por Dios que tiene los tres instrumentos integrados en tu cuerpo. ¿Sí? Tienes las cuerdas integradas en tu voz. Aquí tienes cuerdas, de hecho así se le llama, cuerdas vocales. Cuando soltamos el aire, pasan por ahí y generan una vibración, y por eso podemos entonar y subir de tonos o bajar de tonos, porque las cuerdas están ahí. Luego tenemos lo que son los alientos, que viene siendo el diafragma que tenemos con los pulmones, y utilizando el aire que inhalamos, a la hora de sacarlo, genera también un sonido, ¿sí? Y eso es para nada más darnos cuenta cómo el cuerpo humano en el diseño de Dios fue pensando en hacernos a nosotros instrumentos musicales de adoración a Él. La tercera son las percusiones, que ya sabes, tú puedes, ahorita aplaudieron que toda la creación, ¿verdad? Estaban aplaudiendo aquí los epicentros con ganas. Y bueno, eso es una expresión de las percusiones integradas en el cuerpo, es tronar dedos, etc. Entonces, estas tres partes fundamentales en el cuerpo humano, hechas por Dios, también los ángeles tienen eso. Cuando uno lee Isaías 14, ahí se habla de las arpas que tocaba ese ángel de luz que cayó. Arpas, ya estás viendo las cuerdas. Cuando uno va a Ezequiel 28, te habla de que tenía instalado tamboriles y flautas, ese mismo ángel caído. Entonces te das cuenta que el diseño de Dios fue para que eso de alguna forma trajera una expresión de alabanza, de gratitud, de adoración a Dios. Satanás no quiso hacer eso, se envaneció a sí mismo creyendo que los instrumentos eran para él, y entonces perdió esa comunión de adoración y de alabanza con Dios y cayó a los abismos. Por eso tenemos esta música que hoy en día puede controlar la gente, porque son instrumentos de alto efecto espiritual, afectan. Muchos chicos no se dan cuenta, pero cuando se meten a la música pesada, a la música rock, a todas estas cosas, la música está haciendo algo, está atrayendo hacia un objetivo, te lleva hacia algo. Y entonces esto es lo que ha causado que muchas veces produce en muchos este tipo de reacciones. Sí, algunos se enloquecen, algunos se atrapan en diferentes excesos de adicciones, porque la música los va jalando en direcciones diferentes a las de Dios. Pero cuando adoramos a Dios, esto nos va jalando hacia la presencia de Dios, nos va llevando a la conexión con Dios, y eso es. Cuando uno lee Isaías 30:32, aquí nada más como muestra, dice, hablando de instrumentos de adoración, que somos instrumentos, que este es un arma espiritual de guerra. Dice ahí en Isaías 30:32, cada golpe de la vara justiciera que asienta el Señor sobre él, o sea, sobre el adversario, será con panderos y con arpas, y en batalla tumultuosa peleará. Imagínate con qué instrumentos está hablando aquí Isaías, que es una batalla espiritual. ¿Qué estás usando? Panderos y arpas, percusiones y cuerdas. Este tipo de instrumentos son batallas espirituales.
Si estamos entendiendo. Entonces, cuando estamos tocando aquí instrumentos, los dos objetivos se están cumpliendo. Uno es la exaltación de Dios por quien es Él, y la otra es una declaración de guerra a los enemigos, a los adversarios. ¿Sí? Bien, en Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten ustedes sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es un culto racional. Es decir, esto es lo que Dios te ha dejado a ti como una herramienta que sea agradable a Dios, y que con eso tú vas a rendir culto a Dios a través de tu cuerpo, a través de tu alabanza, a través de tu adoración. Y el que no quiere que uses tu cuerpo en ese sentido, va a venir a tratar de desviar el uso de tu cuerpo para que lo uses mal, y para que el cuerpo tuyo se convierta en un instrumento para adorarlo al adversario, no a Dios. Por eso tenemos que proteger este instrumento precioso, este cuerpo humano que Dios nos dio, y dirigirlo hacia el Señor. En Efesios capítulo 1 también nos dice que que fuimos creados, dice aquí, versículos 3 al 6, te lo voy a leer, escúchenlo nada más. Efesios 1, del 3 al 6, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea, Dios te escogió a ti por su voluntad, no porque tú quisiste o porque tu papá y mamá quiso. Pero aquí viene la clave: porque te hizo. Versículo 6, ¿te creó para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Así es que si te creó Dios, te creó con un objetivo: para la alabanza de su gloria, de su gracia. Para eso te creó Dios. Y tú dices: oye, entonces Dios nos necesita a nosotros. No, Dios no nos necesita. Al contrario, nosotros lo necesitamos a Él, pero por medio de la alabanza resultan los beneficios. Número 1, comunión con Dios. Y número 2, guerra abierta contra el adversario, contra el que aborrece tu alma. Estás por medio de la alabanza presentando batalla contra el adversario. Es una alabanza poderosa de la cual le duele al adversario como no te imaginas. Así como decía Isaías, con pandero y con arpas será el golpe certero de parte del Señor contra el adversario. ¿Sí? Bien, dice aquí Salmo 43, dice que puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios, y lo verán muchos y temerán y confiarán en el Señor. Es decir, el mundo, cuando nos empieza a ver que adoramos a Dios, algo pasa con la gente que aún no ha tenido un encuentro con Cristo. No sé si aquí hay alguien que ha venido por primera vez y no ha tenido un encuentro con Cristo. Pero la alabanza lo que produce es está derribando fortalezas, y estás empezando a darte cuenta que hay un Dios poderoso, que un Dios temible, un Dios grandísimo, maravilloso. Y cuando eso sucede, vino una persona hoy a tener un tiempo conmigo hoy para platicar, y estuvimos platicando y dijo: desde que yo entré aquí, porque acaba de llegar él aquí, desde que yo entré aquí, entré al auditorio y vi la alabanza y todo eso, dije: aquí hay algo tremendo. Yo no había experimentado esa presencia, ese sentimiento, esas cosas de lo que estoy viviendo. Él quería hablar conmigo sobre eso, que quería venir: oye, ¿qué onda? ¿Qué es esto? Y eso está pasando. Yo puedo hablarte de algunas cosas, por ejemplo, liberación en la alabanza. Sucede liberación. Ahí tú lee Primera de Samuel, por favor, vayan ahí. Primera de Samuel, capítulo, si quieres verlo, aquí es el capítulo 16. Primera de Samuel. Y ves aquí al profeta Samuel ungiendo con aceite a David, este joven que estaba por ahí atrás, allá perdido, pero él iba a ser el siguiente rey. Primero Samuel capítulo 16, versículo 13, Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió a David en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu del Señor vino sobre David,
Y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Aquí viene lo importante. David era un salmista, tocaba el arpa, y es así. Él era, por decir, su trabajo era cuidar los rebaños, pero pasaba el rato tocando y le gustaba la música. Está bien, pero cuando Dios viene sobre su vida, cuando viene el Espíritu Santo sobre él, sucede un cambio poderoso, sucede una transformación en la vida de este hombre. Más adelante los mismos sirvientes que ven a David, que son sirvientes del rey Saúl. Saúl necesitaba a alguien porque tenía una opresión diabólica. No sabía qué hacer, ¿sí? Y sufría mucho. Dice aquí el versículo 14 que el Espíritu del Señor se apartó de Saúl porque andaba en rebelión contra Dios y le atormentaba un espíritu malo de parte del Señor. No es que Dios mande y que los demonios se le metan a una persona. Es cuando alguien, como le decía a otra persona, cuando tú estás bajo un paraguas, pues estás ahí. Dice, pero ¿por qué me mojo? Porque te saliste del paraguas. O sea, ¿por qué me ataca el enemigo? Pues porque te saliste de la cobertura. Tú ponte debajo de las alas del Altísimo y estás bajo esa cobertura. Entonces Saúl está siendo atacado y David lo reconoce en estos siervos y le dicen a Saúl, hemos visto a una persona que tiene ciertas características. Número 1, dice aquí, versículo 18, dice, uno les dijo a los criados, respondió diciendo, he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar. Así es que chavos, aprendan a tocar, ¿sí? Aprendan a tocar instrumentos musicales, ¿sí? Sabe tocar. Segunda, es valiente, o sea, hay un denuedo interno que produce algo el Espíritu Santo. Es vigoroso, tenía mucha fuerza, hombre de guerra, es un guerrero. Esto es lo que hace la alabanza, lo que hace el Espíritu Santo. Era prudente en sus palabras y hermoso, y el Señor está con él. Fueron por este muchacho, David, lo trajeron a la corte con el rey Saúl, que estaba atormentado por ese demonio, y dice aquí, versículo 23, y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía, ¿qué? Alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Así es que la alabanza es un arma poderosa de luz. Tiene un poder intrínseco. Cuando alguien está oprimido, cuando alguien está pasando por un tiempo, la Escritura me anima a cantarle al Señor. Cántale al Señor. Canta alabanzas al Señor. Este es un ejemplo precioso de lo que la alabanza produce cuando estamos tocando. Aquí cuando toca el equipo de alabanza, como dijo ahorita Roy, no es para esperar a que llegue la gente. La alabanza aquí es precisamente para exaltar al Señor por sus atributos, pero también para que muchos encontremos el alivio de lo que tú estuviste batallando allá afuera. Y por eso nos congregamos, por eso es importante. Aquí te revitalizas, aquí agarras lo que tiene David: vigor, guerrero, denuedo, valentía. Empiezas a subir tu nivel porque la alabanza produce eso en nosotros, ¿sí? Bien, otro ejemplo es que la alabanza es una declaración de guerra espiritual abierta, es una guerra espiritual. En Hechos 16 tenemos aquí, bueno, perdóname, te voy a primero, guerra espiritual, ahí con Crónicas, déjame llevarte a Crónicas ya que estamos en el Antiguo Testamento. Y ahí en Crónicas, en el capítulo, primera de Crónicas, por favor, capítulo 20, es un capítulo que hemos leído en algún momento dado. Están sitiados, sí, en segunda de Crónicas, están sitiados, segunda de Crónicas, perdón, y Israel tiene 3 ejércitos que los tienen rodeados y no saben qué hacer. Los tienen totalmente vencidos. Aparentemente ya no hay escapatoria. Pero Josafat lo que hace es consultar a Dios, consultar a los profetas, y empiezan a prepararse. Y entonces empieza, dice ahí, versículo 21, y ya que hubo consejo con el pueblo, pusieron algunos a que cantasen y alabasen al Señor. Se vistieron de ornamentos sagrados, y mientras salía la gente armada, que dijesen estos que estaban preparados para cantar: glorificad al Señor, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, el Señor puso contra los hijos de Amón y de Moab, del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos
a los otros. Así de poderosa es la alabanza. Trastorna enemigos. No sé si les ha pasado que de repente tienes diferentes problemas en un mismo día. Eso le pasó a Job. ¿Sí? En un mismo día tienes diferentes situaciones que se te dejan venir. Pues aquí la solución que practicó el pueblo de Israel fue alabar a Dios, declarar sus atributos, y se empezaron a envalentonar. Ahora sí que lo diré así. Se empezaron a reanimar. Y cuando estaban ellos creyendo lo que estaban cantando, el adversario se empezó a golpear con sus propias armas. Se empezaron a desbaratar entre ellos. Esta es una tremenda enseñanza de que la alabanza es un arma de luz poderosísima, que debemos familiarizarnos con ella y practicarla en la casa, en el carro, o aquí en la iglesia, en el hospital, en donde vayas. La alabanza tiene un poder poderosísimo. ¿Sí? Otro aspecto de la alabanza es confrontación. En Hechos 16, el apóstol Pablo y Silas están detenidos. Echaron fuera un demonio de una niña pitonisa que tenía un espíritu de adivinación. Y los metieron a la cárcel, los golpearon y los metieron al fondo de la cárcel. Pero la escritura me dice a mí, ahí en el libro de los Hechos 16, que una de las formas en que se reanimaron los apóstoles, aquí Pablo y Silas, empezaron ellos a cantar alabanzas a la medianoche. Y eso es una de las armas poderosas que te van a servir para reanimarte. No importa cuál es la situación, imagínate en qué situación se encontraban ellos. Pero dice aquí que versículo 25, capítulo 16 de los Hechos, dice: a la medianoche Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Ellos no se intimidaron, sí les dolían los golpes, tal vez estaban heridos y llagas abiertas, no lo sé. Estaban en situaciones muy desventajosas y sin embargo ellos se pusieron a cantar alabanzas, exaltar a Dios por quién es Él, y a la vez durante estas alabanzas empezaban ellos a revitalizarse espiritualmente, y también los presos oían. Y a la hora de que hay presos, a veces aquí llega a la iglesia gente que es presa, no sé si vengan esta noche, pero gente que viene aprisionada, viene encadenada, y trae un problema con el esposo, la esposa, los hijos, económico, de salud, yo no sé, de trabajo, etcétera. Y esa persona está presa, pero cuando oye la alabanza y está creyendo en lo que está leyendo, que viene de la palabra de Dios, se libera, se autolibera esa persona. Tú te autoliberas cuando cantas alabanzas. Y eso fue lo que pasó aquí. Se autoliberaron. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y dice, al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. En la alabanza muchas veces encuentras la respuesta. A veces no sabes qué hacer, pero cuando alabas a Dios encuentras la respuesta. Sales con la respuesta. Amén. Están muy quietos, pero bueno, ahí vamos. Luego hay otra forma donde hay un tipo de conexión, ¿verdad? Como decíamos, conexión celestial. Déjame mencionar algo de esto, que cuando alabamos a Dios hay un movimiento de ángeles también. Hay ángeles que están en movimiento y bajan y están entre nosotros. Ha habido ocasiones, yo tengo 2, 3 casos allá en Puebla, creo que uno por acá también en Monterrey, pero 2, 3 casos en Puebla, donde en la alabanza los niños veían a los ángeles que estaban rodeando el lugar, alabando junto con la congregación. Entonces hay un movimiento ahí, una conexión celestial. Que no los vemos, no importa. Ay, es que los quiero ver, voy a cantar más fuerte para verlos. No, pues quién sabe si funciona así, ¿verdad? Pero que sí hay un movimiento angelical, y esto es algo muy interesante. Lo vemos porque estos ángeles también están en la presencia de Dios. Ahorita lo vamos a ver. Pero déjame continuar, por favor. Sí, estos ángeles en Apocalipsis 5 hay una adoración eterna. Hay ángeles adorando eternamente a Cristo. Apocalipsis 5:13 dice que todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra, en el mar, todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Así es que si tú estás alabando a Dios, te estás conectando con ejércitos que están alabando al Cordero también,
Y esos en un momento dado están aquí para asistirnos a nosotros. ¿Y tú crees que el diablo se va a acercar viendo a los ejércitos? Se pone a correr, huyamos, porque más son ellos que nosotros y más fuertes son ellos que nosotros. Lo van a declarar. Entonces la alabanza moviliza esta conexión celestial, moviliza ejércitos celestiales, aunque no lo veas, es un arma de luz poderosísima. Otro Salmo 8, que es el salmo que también se refiere a los niños, es cuando los niños alaban a Dios. Y cuando los niños alaban a Dios, aquí me dice el Salmo 8, algo muy especial de lo que produce en los niños y qué producen las líneas enemigas. Salmo 8, yo quisiera leerlo, si pueden acompañarme aquí. Y este salmo dice lo siguiente, dice: oh Señor, cuán glorioso es tu santo nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. La palabra fortaleza es la alabanza, esa es la misma palabra. Fundaste la alabanza de la boca de los niños y de los que maman. ¿Sí? ¿Por qué fundó ahí? Por causa de tus enemigos. O sea, le dio a los niños que pueden alabar a Dios una habilidad que la alabanza le pega a las fuerzas espirituales. Así es que hay que enseñar a nuestros niños a alabar a Dios. ¿Sí? Cuando les damos a ellos las herramientas, estos niños son tan peligrosos que para las fuerzas del mal, para hacer callar al enemigo y al vengativo. ¿Quién los calla? Los niños, los que maman, los pequeños, los que a temprana edad son llenos del Espíritu y conocen a Dios y alaban a Dios. Cuando ellos cantan, le están dando en la torre probablemente más que si nosotros mismos estuviéramos alabando. Aquí lo está diciendo el Salmo 8. Entonces, vemos esto. Hay dos formas que hay que entenderlo. La alabanza inteligible, con tu entendimiento en español, y la alabanza en el Espíritu. La alabanza en el Espíritu. 1 Corintios 14, 15 dice: oraré en el entendimiento, oraré en el Espíritu, cantaré en el Espíritu, cantaré en el entendimiento. O sea, te está dando las dos opciones donde tú puedes expresar tu alabanza al Señor. Ese cantaré está diciendo: me propongo cantarle a Dios en mi propio idioma de lo que yo sé de Él. Y cantaré canciones que confrontan al enemigo. Pero también voy a cantar en el Espíritu, que cuando yo oro en lenguas y canto también en lenguas, esa es una de las armas poco usadas aquí en la iglesia. Debemos de estimular eso. Yo quiero animarlos a que canten en el Espíritu, porque es una alabanza poderosa también. No la descartes, porque cuando oras en el Espíritu, tú no sabes lo que estás diciendo, pero es un arma que te está ayudando, porque le estás pegando al enemigo donde menos se imagina. Si tú le dices al enemigo: te voy a pegar en la cara, ¿qué va a hacer el enemigo? Se cubre la cara, ¿verdad que sí? Pero si tú le dices Shatarabakushenda larabakata, ¿por dónde viene el golpe? El enemigo no sabe, y ¡boom! ¿Sí me explico? Ese es más o menos el ejemplo para entender por qué oramos en el entendimiento y por qué oramos en el Espíritu. ¿Por qué cantaremos en el entendimiento y por qué cantaremos en el Espíritu? Es vital entender esto, ¿sí? Y bueno, ya termino con esto para entrar. Yo voy a pedir al equipo de alabanza que suba, pero aquí el apóstol Pablo en Efesios 5, 18 y 19 nos dice el beneficio cuando estás en batalla y sientes que se te han dejado venir todos los adversarios y parece que tú no tienes remedio. Pero aquí dice en el Efesios 5, 18 y 19 una receta que propone el apóstol Pablo. No te embriagues con vino, en el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Una forma, decíamos, lo que me habilita a mí para alabar a Dios es el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? Bueno, aquí te dice cómo ser lleno del Espíritu Santo. Versículo 19. Una forma de ser lleno del Espíritu Santo es hablando entre ustedes salmos. Los salmos son cánticos, la mayoría son cánticos, ¿de acuerdo? Cuando tú lees los salmos, tú los puedes leer en voz alta, leídos a la vibración de tu voz, que es un tipo de vibración musical, pero es un tono.
Pero cuando empiezas a cantar este salmo que tú vas a leer, oh Señor, muchos son mis adversarios, y le vas metiendo, ahora sí, lo que es el canto, la vibración que va en aumento. Entonces dice aquí, hablando entre ustedes con salmos y hablando entre ustedes himnos. ¿Qué estábamos haciendo ahorita? Entre nosotros estábamos hablando y cantando himnos también, ¿sí? Cánticos espirituales. Aquí estaba sucediendo y aquí va a suceder, y es lo que queremos, ¿sí? Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. O sea, hazlo de corazón, no nomás porque los demás lo hacen, sino tú conéctate con Dios, tú exáltalo por quien es Él, y tú declárale al adversario: este es el Dios en el que yo creo, y tú me has querido tumbar y me has querido humillar, pero no vas a poder, porque canto, porque yo sé que ya tengo la victoria. Amén. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie y vamos a alabar a Dios por unos minutos, exaltarlo, cantar alrededor de tu situación adversa, exaltar a Dios por quien es Él? Aquí están los 3 instrumentos, ¿verdad? Aquí tenemos las cuerdas y los cuerdas que le toquen. Aquí están los instrumentos de aliento, ahí están las percusiones, y nos vamos por ahí. Los teclados también son de percusiones y cuerdas, conste. Así es que podemos alabar a Dios. Y yo quiero entrar en una alabanza en el entendimiento y luego alabar en el espíritu. En el entendimiento primero y luego en el espíritu. Amén. Alabo en el valle, alabo en el valle, te alabo en el monte, te alabo en el día, te alabo en la noche, te alabo en el medio y estando rodeado. Cuando te alabo, tú estás a mi lado. Mientras tenga aliento, mi alma canta y alaba a Dios. Mi corazón canta y alaba a Dios. Mi corazón, que toda la creación, que toda la creación alabe a Dios, alabe a Dios. Que toda la creación alabe a Dios. Vamos tu voz, Dios. Que toda la creación alabe a Dios, alabe a Dios. Que toda la creación alabe a Dios, alabe a Dios. Aleluya. Alábalo ahora en el espíritu. Alalabagando bocunda na de de. Y divina manama conda la macanda. Era manama nanda la manama caer mokunde. Alamane de. Alamananda la manana de. Alamananda la mananda bocunda de. Aleluya. Randara
espíritu. Una vez terminábamos un tiempo de alabanza y adoración y salió un joven de unos 20 años endemoniado y lo tuvimos que sacar a un cuarto y ministrarlo. Y estábamos orando por él y estaba enfurecido, tenía un espíritu de odio muy fuerte y le cambiaba la voz y hablaba a otra persona por su boca. Y él dijo: cállense, no oren, no canten, porque nos están perturbando allá arriba. Así nos dijo literalmente, nos dio información militar. No oren, no canten, porque nos están perturbando allá arriba. ¿Sabes lo que acabamos de hacer? Exaltar a Dios y perturbar al enemigo. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Bueno, si alguien nunca ha recibido a Cristo, no sé si hay alguien, pero yo quiero hacer esta oración porque probablemente nos están viendo. Y esta es una oración de encuentro con Cristo, de recibirlo para que te llene del espíritu de alabanza y adoración. Esa arma de luz que tú y yo necesitamos. Puedes decirle de corazón esto, invítalo a tu corazón, dile: Señor Jesús, perdona mis pecados, me arrepiento y te pido me laves con tu sangre y borres para siempre toda mi maldad. Y abro mi corazón y te pido, Espíritu Santo, que vengas y me llenes, porque yo quiero adorar a Dios Padre en espíritu y en verdad. Yo creo que tú levantaste a tu Hijo Jesucristo de los muertos y que Jesús de Nazaret vive, y que algún día también a mí me levantarás y me llevarás contigo para adorar junto con todos los santos y el ejército inmenso de nuestro Dios al único digno de suprema alabanza, a Jesús de Nazaret, al Cordero inmolado. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Dios los bendiga. Y bueno, nos pasamos un poquito, pero aquí estamos. Dios los bendiga.